Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana. En esta oportunidad mi nombre es Tita Peña en nombre de mi colega Alejandra Forero. A continuación nuestros titulares. Consejo de viaje negativo para Venezuela. Aeropuerto de Aruba llega con una gran campaña. Paro arrocero en Colombia afecta a restaurantes. 252 presos venezolanos regresaron a su país. Y así fue el rescate de un ternero atrapado en un palo. Y a esta hora les damos la bienvenida a todos los televidentes a nuestra emisión de Primera Plana, esperando que hayan tenido un bendecido fin de semana y así se alisten para tener la mejor de las semanas. Empezamos con el gobierno de Aruba, que ha recibido una notificación del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, indicando que la recomendación de viaje para Venezuela cambiará del código naranja al código rojo a partir del 18 de julio del 2025. Este cambio aplica para todas las personas que tengan pasaporte holandés. Esto, según ellos, aplica porque la situación en este país es inestable y puede representar un riesgo serio para todos los visitantes del extranjero, incluyendo personas con nacionalidad holandesa. El gobierno de Aruba recientemente recibió la notificación por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Holandés con un consejo de viaje para Venezuela que cambiaría de código naranja a código rojo desde el pasado 18 de julio del presente año. Este cambio aplica para todas las personas que tienen pasaporte holandés. El código rojo significa que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Holandés aconseja firmemente no viajar a Venezuela bajo ninguna circunstancia, sin ninguna excepción. El Ministerio de Asuntos Exteriores en Holanda indica que la situación en el país es inestable y que podría presentar un riesgo bastante serio para todos los visitantes extranjeros, incluyendo personas con nacionalidad holandesa. El Ministerio de Asuntos Exteriores informa que durante el último tiempo diferentes incidentes se han llevado a cabo en Venezuela, incluyendo detenciones sin motivos, también ciudadanos extranjeros que han sido detenidos, etc. La seguridad está limitada y no se puede garantizar asistencia consular en un caso de incidente o emergencia. También se ha dicho que la mayoría de compañías de seguro no cubren accidentes o incidentes en caso de que el país tenga el consejo de viajar rojo, lo cual forma un riesgo adicional. Para las personas que, sin embargo, a pesar de este consejo negativo, desean viajar a Venezuela, se les recomienda ingresar a un portal web que es el Servicio Consular del Reino Holandés. La autoridad aeroportuaria de Aruba se complace en anunciar el lanzamiento de una nueva campaña, Gana tu camino a la felicidad, en la cual tanto residentes como visitantes podrán participar para ganar premios increíbles solamente comprando $30 o más en cualquiera de las tiendas que se encuentran después de pasar por el puerto migratorio del Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. Hey Abo, Aruba Airport está dando oportunidad para viajar al mundo entero con su campaña Win Your Way to Happiness. Nantigo compra na qualquer store, F&B of dia stores na. Anto nanta compra mais com $30 vai arriba, nanta haya cupom. Anto ora nanta participa, ora para por ganhar prêmio. Na final, dus na Oktober 31, nós lo saca ganador via de notaris. Anto ora nós saca ganador zowel de turista e residente do local que está participando também. A campanha agora assim que meta para tanto o turista e o local para não sentir vibe de Aruba, a cultura de Aruba, conosco que dona pack, zowel na turista e o local. Abo como local também por participar da campanha nova Win Your Way to Happiness. Se você está viajando na temporada aqui, o único custo que você tem é spend $30 or more para por participar e ganhar travel voucher de $2.500. Aruba Airport, Bo Gateway para felicidade. A campanha aqui está válido até o fim de outubro. Y la comunidad colombiana celebró ayer sus 215 años de independencia y qué mejor manera de empezar con una celebración en la Misa Virgen de Fátima. Allí, junto al parlamentario y al primer ministro, celebraron este día tan importante.
Como es costumbre, la comunidad colombiana residente en Aruba, la más grande, celebró el día de ayer su independencia, 215 años de independencia, y qué mejor forma de celebrarlo arrancando en la misa Virgen de Fátima en Dakota, conmemorando el Día de la Independencia de Colombia con alegría y devoción. Fue una celebración eucarística muy bonita que trajo juntos a hermanos de distintas nacionalidades, unidos por la fe y el cariño por el pueblo colombiano. La diversidad cultural estuvo allí presente en cada oración, en cada canción, en cada símbolo compartido. La misa no solo es un acto religioso, pero también es un encuentro espiritual y una demostración de amor que sobrepasa las fronteras. Algunas personas allí expresaron su sentimiento y contaron cómo ellos celebran este día especial, a pesar de que, por ejemplo, no residen en Colombia. Es notable la presencia de ciudadanos también de otras nacionalidades apoyando a los colombianos y expresando su felicidad también que los invade en una fecha tan especial como el Día de la Independencia. Y en nuestra ronda internacional empezamos en Colombia, con el cuarto día de paro arrocero, donde los más afectados han sido comerciantes y consumidores. A pesar que las partes involucradas se han sentado a la mesa, no han llegado a ningún acuerdo. Las mesas vacías de los negocios de lechona en la vía Ibagué Espinal son la radiografía de lo que sucede con los comerciantes que viven del movimiento de la carretera. Solo encontramos a esta familia que viaja para Bogotá comiendo tamales y preocupados para saber cómo van a llegar a la capital del país. Pues sí sabía lo del paro arrocero, pero pues venimos desde la ciudad de Cali y pues no vemos en ningún trancón hasta ahorita que pues tú nos informa que está cerrado allí hasta las 8 de la noche. Entonces, pues vamos a ver qué se hace en este transcurso de tarde porque pues venimos con los niños. En este restaurante a la orilla de la carretera venden por lo menos una lechona diaria. Los vendedores señalan que las ventas han caído tanto que ayer solo vendieron 2 platos. Estaba complicado las ventas de la lechona porque ese es el fuerte del restaurante y pues sí, pues queremos que esto se solucione pronto y pues poder levantar las ventas. Los propietarios de los negocios dicen que si continúa el paro tendrán que cerrar sus negocios. Nosotros hasta el momento seguimos pagando la nómina como común corriente, ya que no podemos enviar los trabajadores a la casa porque pues igual no van a quedar sin trabajo. Hasta el momento si seguimos así como estamos, tenemos que cerrar el local. En los 5 puntos de protesta en Tolima, los cierres continúan y la expectativa está en la reunión con la ministra de Agricultura. Estaremos presentes en la ciudad de Bogotá junto con la ministra con el fin de escuchar la propuesta y la resolución que tienen para darnos. El día de mañana seremos más flexibles con el tema del paso y los bloqueos en los 2 puntos del norte del Tolima porque nos acogeremos a las medidas que la ministra otorga. 11 días sin agua potable en el sur de Quito, Ecuador. Esto obliga a cientos de personas a madrugar para lavar sus ropas en vertientes naturales. Nuestro canal aliado Ecoavisa los acompañó para mostrar las condiciones en las que realizan esta actividad. Son las 5:20 de la mañana y en el barrio Venecia 1 en el sur de Quito, decenas de personas permanecen toda la madrugada lavando ropa. Ya son 11 días sin agua potable y las vertientes naturales han sido una solución para estos ciudadanos. En este punto solo hay espacio para 10 personas a la vez. Quienes no alcanzan turno deben esperar en fila. Por eso, algunos llegan desde las 3 de la madrugada, cargando ropa en carretillas, canastos y caminando varias cuadras. El lugar no tiene iluminación, la única luz es la de los celulares o pequeñas lámparas y el frío en la madrugada quiteña obliga a abrigarse bien. Doble pijama, un saquito, un gorrito, entonces la salida de la cama, la bufandita, la salida de cama y de la casa es lo más complicado. La lavandería lleva aquí 30 años, está dentro de un terreno vacío y el lugar representa un riesgo. Está rodeado de piedras, el lodo se acumula con facilidad y se ha deteriorado aún más por la gran cantidad de personas que ha llegado estos días. Los usuarios tratan de organizarse para evitar conflictos. Cualquier cosita ponemos en el basurero, no pasa nada, vecinos. Digan las curvas así, están aquí amontonadas, después se tapona y si nos inundamos todos aquí. Se toca cuidarse de nosotros mismos, vecinas, por favor. Montañas de ropa se apilan mientras más personas llegan al amanecer. Estamos allá, la cola. Una situación similar se vive en la lavandería del barrio Santo Tomás.
Este sitio está más organizado, pero hay que pagar $1.50 para poder lavar. Con lo que hemos cancelado hemos podido hacer esto, las piedras, hemos puesto baldosas, hemos pavimentado aquí, hemos hecho recientemente esta rampa que hicimos aquí. La mayoría son mujeres, van acompañadas de familiares, vecinos o amigos. Yo vine con mi vecina, acompañadas porque en la madrugada es bastante peligroso. Mientras tanto, en la Mica, otra vez se suspendieron temporalmente los trabajos de unión de la nueva tubería debido a las condiciones climáticas extremas con temperaturas bajo cero. Esto retrasará el retorno del servicio de agua potable en el sur de Quito. No hay una fecha definida, pero el municipio de Quito espera que sea la próxima semana. ¿Y qué tal esto? En Perú, un hombre vestido de mujer fue detenido tras ingresar a un colegio. Padres de familia se percataron de este hecho y señalaron que se encontraban aparentemente en un estado de ebriedad y grabando a los alumnos. Para razonar, por si Es el momento en que la policía de Serenazgo detienen a este hombre vestido de mujer que ingresó a un colegio en Miraflores cuando se realizaba una celebración por fiestas patrias. ¿Qué has hecho? No he hecho nada malo. Un colegio. Ya, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Solamente firmé el desfile. ¿Con qué? De acuerdo a los padres de familia del colegio, César Araujo, de 45 años, llevaba una peluca y maquillaje. Señalan que se encontraba en aparente estado de ebriedad. Sin embargo, lo que más alertó fue que se encontraba grabando a los alumnos con su celular. Ya le he puesto marroca, tíralo al piso y no que venga tu patrullero. Él estaba filmando, lo identificamos, hablamos con seguridad y lo detuvimos. Adentro le pedimos que salga y se resistía a salir porque decía que es un lugar público. Estaba filmando en el baño. Un baño de mujeres. Se está constatando por las cámaras si no sabe algún baño ha sido de las niñas o de los niños, pero se está constatando por las cámaras de seguridad. Y más de 250 venezolanos que el gobierno de Trump había deportado en marzo a El Salvador y estaban recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT fueron repatriados a Venezuela. El avión con los migrantes aterrizó en la tarde del viernes en la localidad venezolana de Maiquetía, donde fueron recibidos por algunos familiares. Desde la mañana de este viernes acá en El Salvador llegaron aviones procedentes de Venezuela y vinieron por los 252 venezolanos que se encontraban recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT y los llevaron de regreso a su patria. Se trató de un intercambio carcelario en el que el gobierno de Donald Trump acordó con el gobierno de Nicolás Maduro repatriar a estos ciudadanos de Venezuela y recibir a cambio a 10 ciudadanos estadounidenses y un número no determinado de presos políticos. De los 252 detenidos, se dice que algunos son miembros de la organización criminal El Tren de Aragua y otros serían migrantes, tanto indocumentados como personas con un estatus migratorio legalizado, capturadas en distintas condiciones en suelo norteamericano. Sobre esto se ha sabido que las autoridades venezolanas tomarán acciones legales dependiendo de cada uno de los casos. El traslado inicial de estas personas se registró el pasado mes de marzo que llegaron a El Salvador y habiendo pasado casi 4 meses encerrados en el CECOT y luego de una serie de negociaciones, hoy se pone punto final a este suceso que puso en medio de la polémica a la administración de Donald Trump por deportar a indocumentados fuera de su territorio sin el debido proceso y al gobierno de Nayib Bukele por recibirlos y albergarlos en la cárcel de máxima seguridad. Si hay algo que se respiró ayer en las calles colombianas es orgullo patrio, en las casas, en los barrios, en las miradas y en cada bandera que ondeaba en una esperanza de un mejor país. Hoy las calles amanecieron vestidas de 3 colores, banderas en las manos, en los balcones, en las camisetas, porque el orgullo de ser colombiano no solo se grita el 20 de julio, pero hoy se siente más fuerte que nunca. Es el amor por un país que es tan diverso como único, desde el Amazonas hasta la Guajira, desde las montañas hasta el mar. Colombia es selva, café, música y resiliencia. Uno es de donde nace y creo que fechas como estas nos recuerdan a todos que nos une una misma causa y es la sangre que corre por tus venas, el sentimiento patrio, lo que te inculcan desde que eres chiquito
Entonces creo que eso es lo que debe unirnos en una festividad como la de hoy. Yo estoy orgullosa, mija, porque es un país maravilloso. Lo que pasa es que, circunstancias de la vida, que pasan tantas cosas y hay que aceptarlas, ponernos en manos de Dios. Y ese amor por la patria se hereda, se aprende y se siente en las manos de los niños, en la emoción de los adultos y también en quienes han dedicado su vida a defender este país. Es algo que nace directamente del corazón, ¿no? La convicción, el amor quizás por brindar nuestro granito de arena, ¿no? Por aportarle algo al país en cuanto a guerra, en cuanto a todo, pues aportarle el granito de arena. Aquí el que llega a Colombia se enamora de Colombia y se queda en Colombia. Orgulloso de ser colombiano. 100% orgulloso de ser colombiano. Hombres y mujeres que lejos de casa o en medio de las dificultades decidieron vestir un uniforme por convicción. Colombia es un país lleno de oportunidades, lleno de cosas bonitas, lleno de magia y nosotros como colombianos tenemos que estar orgullosos y trabajar por Colombia. Y es que más allá de un desfile o una fecha, el 20 de julio es celebración histórica que nos une como país, un grito que nace desde el corazón y se replica en cada rincón colombiano. Portar la camiseta, llevar con orgullo siempre nuestro país enfrente. Colombia es un país muy bonito. Porque ser colombiano, hoy más que nunca, es un orgullo que llena el alma. Colombia, Colombia, Colombia. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más. ¿Cuál es el mejor aceite para cocinar? Abuelita celebra la vida de su hija de 80 años. Pay that away. Pay that away. More than just payments. Pay that away. Recharge your phone. Pay that away. Hey, hey, shop online anytime you want. Easy. Fuel your car anytime you want. Pay that away. Pay your bills with Pay that away. Skip lines at the hottest events. Yeah. Buy your tickets online with Pay that away. Pay that away. Say Pay that away. Pay that away. Download Pay that away to experience it for yourself. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Esta piedra bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom dia, como você tá com baby aqui dentro? Sim, me solta com ele aqui dentro. Ando Kiko. Não, pô. Nós vimos para os pés, nós estamos lá para os pés para dentro. Então, não é que essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para fora seguro 2 horas. No momento de spray. Kibo que men. ¿Me te pillé cuánto? No, a mí me dice 6 horas solo, que o con más se queda por lo menos 2 horas para fogo. Pince camay. Mai, por con ele assim? Ah, sim, me por com ele. O começo me trata por com ele tenho escrito. Ok, Mai, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não vai para dentro back, não promete. Ok, mas é bom. Ahorita baby tá já sunchi. Me tô a bordo, Simão. Vai vir back. Aruba Airport, comporta pa mundo. Aruba Airport, una nosta vai. Choose a flight, bang DDI, off shop na Miami. Choose a flight, bang Amsterdam, Atlanta, Suriname. Fácil y cómodo, Aruba Airport. Toda actividad me la batía. Porta principal del Caribe. Por vacanze da cominciare. Aruba Airport, quello tutti dia marcha danti. Aruba Airport. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Existe el aceite de oliva, el aceite de semilla, el aceite de vegetal y la grasa de res. Todos se pueden usar para cocinar los alimentos. Pero ¿cuál es el más saludable? Les contamos qué dice un experto de salud sobre cómo saber cuál es el aceite de cocina adecuado para usted. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala.
grasas animales y trozos de mantequilla. Así es como tradicionalmente se han cocinado los alimentos durante generaciones. Eso fue hasta que estos métodos se relacionaron con enfermedades cardíacas. Creo que eso es lo que realmente despertó el deseo y la necesidad de encontrar otras formas de cocinar los alimentos. El doctor Sanjay Gupta dice que además de eso existe cierta preocupación por los aceites de semillas, como el aceite de canola o el aceite de semilla de uva. Algunos expertos en salud, como la Asociación Estadounidense del Corazón, dicen que no hay razón para evitarlos. Otros creen que los aceites de semillas son demasiado procesados y pueden promover la inflamación. Y luego cuando cocina, especialmente a altas temperaturas, es posible que esté liberando otras sustancias químicas. Por lo tanto, lo más preocupante es ese estado proinflamatorio. Pero en un mar de aceites de cocina diferentes, determinar cuál es el adecuado para usted puede ser difícil. Gupta dice que dependerá de sus riesgos. Por ejemplo, si tiene una enfermedad cardíaca en sus antecedentes familiares, querrá limitar las grasas saturadas en su dieta. Él recomienda investigar. Sin embargo, con respecto a los aceites de semillas, creo que entre los aceites de origen vegetal algunos van a ser mejores que otros. El aceite de oliva y el aceite de aguacate van a tener un mejor historial, por ejemplo. Pero incluso, si está buscando un poco de aceite a base de semillas, específicamente el aceite de canola, probablemente sea mejor que el aceite de maíz, por ejemplo. Y en nuestra sección de las más virales les mostramos una imagen de un hombre que se disfrazó de Forrest Gump para así correr una maratón y se robó la mirada de todos. En la media maratón de la Ciudad de México, un hombre se robó todas las miradas al presentarse vestido con una camisa a cuadros, pantalones caqui y una gorra roja. Su atuendo no solo se volvió viral por lo errado para la situación, sino también porque evocó al personaje de Forrest Gump, a quien le rindió homenaje después de que se cumplieran 31 años después de su entreno. Según reportó un medio, este hombre anónimo se presentó como un corredor más de la maratón, transformando el evento deportivo en un fenómeno cultural y también social. Una usuaria que compitió compartió también este momento en su cuenta con un video que se viralizó. Las calles más emblemáticas de la capital mexicana se llenaron de corredores y espectadores, pero fue la presencia de este participante singular que captó la atención colectiva. De acuerdo con la información, la identidad del protagonista permanece desconocida, pero su imagen quedó grabada en la memoria de quienes presenciaron su paso. Vean el dramático rescate de un ternero atrapado en un árbol que conmueve a millones en las redes sociales. Un video en TikTok publicado por una usuaria se volvió viral por el mostrar el tenso momento en que un hombre rescató a un ternero que había quedado atrapado por la cabeza entre las ramas de un árbol. La escena, cargada de dramatismo y emoción, generó un profundo impacto en los usuarios en las redes, en donde ya acumula más de 30 millones de reproducciones. En las imágenes se puede ver al animal inmovilizado, con la cabeza encajada entre allí este tronco. La situación, que podría haber terminado en tragedia, fue resuelta con extrema precaución por un hombre que, lejos de actuar con desesperación, se tomó el tiempo necesario para evaluar cómo liberar al ternero sin causarle daño. El video muestra al rescatista portando una motosierra, pero en lugar de comenzar a cortar de inmediato, lo observa con detenimiento y estudia el ángulo ideal para evitar cualquier herida al animal. Este detalle, que no pasó desapercibido entre los usuarios, fue uno de los aspectos más comentados del video. Muchos destacaron la calma del hombre, su determinación y el cuidado con el que ejecutó cada movimiento. Nuestro recomendado del día viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones, pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso, para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y en nuestra sección de las mascotas de Alejandra, perritos se molestan y ladran a sus dueños cuando les toca apagar el televisor mientras veían sus dibujos favoritos. Los adorables peluditos disfrutaban de su película cuando su dueño decidió hacerles una broma.
Su sorprendente reacción incluyó ladridos y un intento de encontrar al responsable del apagón. El video de unos perritos viendo televisión en un cuarto y cómodamente acostados sobre la cama de su dueño sacaron miles de sonrisas a los usuarios. Sin embargo, lo que acaparó las miradas fue la reacción molesta de los perros cuando les apagaban la pantalla en donde veían caricaturas. El clip mostró el preciso instante en que las dos mascotas miraban sus dibujos animados. No obstante, cuando su propietario les quiso hacer una broma, los peluditos se voltearon sorprendidos y empezaron a ladrar exageradamente. Incluso uno de los lomitos se bajó de la cama para ir a buscar al responsable de haberles apagado la televisión. Estos perritos, una de las mangas japonesas que estaban viendo, al parecer les encanta, ya que se habían quedado muy concentrados, inmóviles, hasta que el dueño se le ocurrió la curiosa idea de apagarles el televisor. Y los dejo con estas imágenes de una mujer de 104 años que rompió la pista de baile y celebró el cumpleaños de su hija. Una abuela colombiana de 104 años se volvió viral en redes por su vitalidad, carisma y sobre todo por su entusiasmo a la hora de festejar el cumpleaños número 82 de su hija. El video fue publicado originalmente el año pasado, pero fue subido una vez más por su bisnieta y volvió a emocionar a millones de personas. En la grabación se puede ver a la mujer de pie y con una sonrisa de felicidad mientras canta las mañanitas abrazada por su hija. Pero la imagen de ternura que conmovió a miles de usuarios no terminó allí. En cuestión de minutos, Reca se pone a bailar con una energía contagiosa al ritmo de los mariachis que animaban la reunión. El momento cargado de emoción alcanzó rápidamente 8 millones de visualizaciones. Esta señora está viviendo el sueño que todos tenemos aquí. Imagínate llegar a tus 82 años y tener a tu mamá con vida. Fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en la publicación. Y hasta aquí nuestra programación el día de hoy. Agradecemos por su fiel sintonía. Recuerden que en redes nos pueden seguir en Facebook en Primera Plana con Alejandra Forero. Soy Tita Peña y para mí ha sido un placer. Continúen con la buena programación de Telearuba.